Hoy vamos a hablar de una película que refleja cómo un mal día puede convertirse en un colapso total cuando llevas mucho tiempo cargando una vida difícil. La película se llama Arta, pero antes, si no la han visto, guarden este video y vuelvan cuando la vean, porque aquí vienen spoilers grandes. La historia gira alrededor de una madre soltera con múltiples problemas, sobre todo económicos, que le dan dificultad para pagar la renta de su departamento y poderle dar una vida digna a su hija. Problemas laborales que constantemente en su trabajo le ocasionan sanciones. Problemas familiares con una hija enferma que requiere cuidados constantes. No tiene una pareja que la apoye y tampoco se lleva bien con su madre ni con su hermana. Para colmo, en el transcurso de su día sufre un accidente automovilístico que irónicamente con un policía, el cual muestra problemas en el manejo de su hija. Y como si fuera poco, es víctima de un asalto violento donde las cosas terminan mal y ella es culpable de 2 decesos. Pero detrás de todo este desastre diario hay un trasfondo emocional mucho más profundo. El verdadero detonante es un colapso mental tras la muerte de su hija. Cuando ocurre la pérdida de un hijo, hablamos de uno de los traumas más devastadores que puede experimentar un ser humano. En este caso, la protagonista ya venía acumulando estrés crónico, ansiedad, frustración, pobreza, inestabilidad emocional y laboral. Y la muerte de su hija simplemente viene a romper el último hilo que la sostenía, lo que la impulsaba a seguir adelante. Ella misma lo describe en un fragmento muy significativo de la película. Cuando estaba en el hospital con mi hija, algo dentro de mí se rompió y siento como si flotara fuera de mí desde entonces. Este tipo de frases reflejan algo que en psiquiatría se conoce como despersonalización o desrealización, donde el paciente siente que está fuera de su cuerpo, como si su vida no le perteneciera o estuviera viendo su existencia como un espectador desde afuera. Este tipo de desconexión emocional es muy común en el trastorno de estrés postraumático, especialmente cuando el trauma es intenso y sostenido en el tiempo. El duelo intenso de la muerte de su hija no resuelto, el agotamiento físico que llevaba cargando días atrás, la falta de un descanso reparador por las condiciones en las que vivía, la desesperanza, la falta de apoyo y los problemas económicos formaron una tormenta perfecta. Al día siguiente de la muerte de su hija, ella comienza incluso a experimentar alucinaciones. Seguía viendo a su hija viva. Esto es característico en un estado de disociación severa donde el cerebro genera mecanismos de defensa para poder evitar enfrentar la realidad insoportable. Ahora, aquí es donde la película me deja un sabor agridulce y esto es algo de lo que nadie habla de esta película. Sí, la protagonista ha vivido una vida difícil, pero no justifica sus acciones extremas. En la película podemos ver cómo el público conecta al conocer la historia completa de la protagonista. Comienza a empatizar con ella y de verla como una persona peligrosa, como la pintaban en las noticias, la sociedad la pasa a verla como víctima de un sistema injusto. Es aquí donde yo me pregunto, ¿sus problemas tienen que ver más con las circunstancias de su vida o con las decisiones de ella? Porque yo creo que el problema está en que su historia no es solo de adversidad, es una suma de decisiones desafortunadas. A lo largo de la película vemos cómo ella adopta una postura de víctima constante, repitiendo frases como a nadie le importo, estamos solas, nadie nos ayuda, yo jamás tuve a alguien que me apoyara. Incluso hay una frase que resume mucho del trasfondo de la película. Las personas no saben lo caro que es ser pobre, porque cuando vives con tantas limitaciones, hasta las cosas más básicas se vuelven complicadas. Y aunque socialmente es cierto que muchos tienen vidas injustas, la película cae en la tendencia de romantizar el victimismo como si simplemente por sufrir adversidad las malas decisiones posteriores fueran comprensibles o incluso validadas. Tomando en cuenta ejemplos de las decisiones mal tomadas de la protagonista, podemos empezar con la elección de una mala pareja. Esto lo podemos ver cuando a ella le prestan un saco, se da cuenta que trae un perfume que huele rico y ella le pregunta a la del banco que si es costoso y la del banco le dice, no sé, fue un regalo de mi esposo. A lo que ella le contesta que tuvo suerte y cierra con una frase que me encantó que dice, debes de tener cuidado con quién tienes un bebé, haciendo referencia a que ella eligió mal a su pareja. Y es que la elección de una pareja puede impulsarte a superarte o puede empujarte para hundirte. Otra decisión mal tomada que aquí entra en un dilema moral es decidir tener hijos sin un soporte económico sólido. Y antes de que me funen como al Arqui, vamos a explicar el porqué. Ella habla de que su hija fue prematura, pero también dice que los médicos querían que abortara, lo cual muestra un poco de inconsistencia porque en términos médicos el aborto es antes de las 20 semanas y el parto prematuro es después de las 20 semanas. Lo que realmente querían decir es que se sabía que desde el embarazo su hija tendría muchas complicaciones. Aún así decidió continuar sin un plan de apoyo adecuado.
ya que ella misma comentó, fue una decisión difícil porque no tenía seguro. Entonces decidió tener a la niña a pesar de no tener seguro, ni apoyo familiar, ni tampoco tener una estabilidad económica, lo cual la llevó a tener 2 trabajos y eso hacía que no tuviera tiempo para atender a una hija, la cual necesitaba cuidados especiales. Con todas estas adversidades y condiciones de su vida, no pintaba para nada bien la historia. Otras malas decisiones que tomó fue en su trabajo, lo cual hacía que no tuviera un buen desempeño laboral. Hay una escena que incluso su jefe le dice, tú siempre pones pretextos para todo. Esta frase describe mucho su postura de su vida, donde ella se enfoca en el problema, justificándose con las circunstancias, pero no asumiendo una responsabilidad ni buscar una solución sostenida en su trabajo. Y es que si pones atención a las palabras del jefe, ella tenía ya una seguidilla de llamadas de atención y eso terminó generando que la corrieran en el peor día de su vida, lo cual no solo la llevó al despido, sino al hartazgo de los malos tratos de su jefe. Y eso originó que le diera el arranque impulsivo de desvivirlo. Y tú dirás, pues es que él era el villano de la historia, se lo merecía. Yo creo que era el villano en una historia mal contada, en el aspecto de que él era el encargado de que funcionara un negocio y le pagaba a personas para que en base a sus responsabilidades el negocio se mantuviera a flote. De hecho, hay una parte donde la protagonista le dice, págame, y él le dice, te vas en tu horario de trabajo, tengo que cubrir tus responsabilidades, ver cómo solucionar el problema y aún así quieres tu paga. Se entiende que la señora tenía problemas personales, pero si estás contratado para realizar una labor y por problemas personales no puedes llevarlo a cabo, por ende debe de haber una sanción laboral. Aquí es estar sembrando cebollas agrias con tus acciones y al final de quincena querer recibir manzanas dulces cuando tus acciones no te llevaron a cosechar eso. Es aquí donde volvemos a lo mismo. Las acciones de la protagonista originaron que su historia se cargara para ese lado. Descuidó sus propias obligaciones, esperando comprensión eterna sin responsabilizarse. Y es aquí donde yo quiero resaltar el verdadero mensaje que me habría gustado que la película transmitiera. La vida es el resultado de nuestras decisiones diarias y es obvio que no todos partimos desde el mismo punto de inicio. Eso es verdad. Pero a todos nos ocurren adversidades. Y repito, a todos nos ocurren adversidades. Cada quien busca salir adelante con las herramientas que tiene, pero es nuestra actitud ante las dificultades lo que nos permite crecer o hundirnos. Y no es la típica frase simplista de el pobre es pobre porque quiere, sino más bien las adversidades están ahí, pero tu actitud frente a ellas define el camino que vas a seguir. En redes sociales vemos constantemente las victorias de otros, lo que nos lleva a pensar que solo nosotros fracasamos en la vida, que solo nosotros tenemos malas rachas, pero la vida real está llena de fracasos que en redes sociales se ocultan. Todos tenemos rachas malas, así que no eres el único ni el último con una mala racha. Y tener presente que pudo ser peor es una forma de rescatar la perspectiva y evitar hundirte mentalmente. Y sí, al resolver los problemas no todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades o herramientas. Aquí es donde hay 2 caminos, hacerte la víctima y lamentarte porque nadie te ayuda y seguir con tu vida de desgracia, o sacudirte toda la tierra que te ha caído y avanzar con lo que tengas para levantarte de nuevo. En pocas palabras, en lugar de preocuparte, ocuparte. En sí no es una mala película, pero tampoco es un peliculón. Deja mucha tela para cortar y reflexionar y se agradece cuando las historias nos permiten analizar estos temas profundos de salud mental, inteligencia emocional, responsabilidades personales y consecuencia de nuestras decisiones. Por eso, honestamente, yo creo que la película se debió de haber llamado Decisiones en lugar de Arte. Pero bueno, esta es mi opinión. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hasta qué punto podemos empatizar sin justificar? Los leo. Nos vemos en el siguiente video.